que viene día de la Revolución Mexicana. Más adelante, por supuesto, el tema de Halloween, Día de Muertos, la Virgen de Guadalupe, en fin, bueno, Navidad, Año Nuevo, Reyes, Día de la Amistad y nos fuimos nuevamente hasta el otro septiembre. Bueno, así las cosas, esperando que le haya ido a usted el día de hoy muy bien y si no, bueno, pues también hay que ponerle buena cara a todo. El día de hoy, bueno, pues tenemos información importante, relevante que se ha originado desde la mañana y hasta estos momentos. Y también recordarles que ustedes son nuestro sensor importante, sensor ciudadano. Cualquier situación que acontezca durante el transcurso de este espacio, bueno, pues estamos listos para también retransmitir toda su información. Háganos llegar su comentario, su aportación, su noticia, su información, su denuncia, sobre todo el número de WhatsApp 314-170-6757. Hoy nos acompaña ahí en los controles técnicos mi estimadísimo Alejandro González Pulga, ya está listo también para entrarle a la noticia, la colaboración especial. Bernardo Lara también por ahí con nuestros amigos, con los patrocinios. Estará el día de hoy acompañándonos también y por supuesto participando en las redes sociales. Hacer lo posible para que llegue hasta usted pues los videos, las fotografías, toda la transmisión se transmite en redes. Bueno, pues ahí Bernardo Lara, la nota del día y por supuesto la participación especial Paulina Monserrat más adelante. Gabriel Sánchez en el reporte urbano, el reporte vial en un punto de la ciudad. En los deportes con Lupillo Hernández, Pedro Velázquez Campos, corresponsal, así como también, pues ahora sí, ¿verdad? Hoy sí lo vamos a transmitir. Es la primera parte de este reportaje especial con motivo del Día Internacional del Turismo, que dentro de este marco, pues nuestra compañera Penélope Membris en este fin de semana pues realizó un reportaje especial desde el área natural y protegida de Canoas. Hoy sí, bueno, pues vamos a darle de una vez para que usted escuche esta primera parte bastante interesante y ojalá y bueno se puedan estar trabajando bueno pues distintos puntos de la misma manera en estos tipo de formatos. Así que le estaremos hablando de esto más adelante. 2 de la tarde con 7 minutos, vamos directamente al resumen de la información, vamos directamente al segundo resumen del día para las redes sociales y para Radio Turquesa 92.9. En la voz de la información, Carlos Cepeda. Vamos al resumen, aquí iniciamos. Informativo Turquesa, edición vespertina. En Radio Turquesa 92.9. Sheinbaum esta mañana expone que Héctor Aguilar Camín recibía pagos en una partida secreta de Salinas de Gortari. También explica el enojo de ciertos intelectuales, ya que los apapachos se acabaron. También recordó el fraude electoral del 88 contra Cárdenas y anticipa críticas por la reivindicación de la Malinche. Ahí mismo, en esta mañanera, mujeres representantes de los pueblos originarios interpretaron un canto y leyeron en sus lenguas originarias los derechos de las mujeres, entre los que destacaron la educación, salud, vivienda, derechos comunitarios, derecho a una identidad, cultura, acceso a la justicia, vida sin violencia y a la participación política. En el cierre del mes de la concientización del cáncer infantil se efectuó la jornada de capacitación inspirando acción a personal de instituciones del sector salud en el estado de Colima para fortalecer su capacidad de respuesta en la detención oportuna del cáncer en niñas, niños y adolescentes, con el refuerzo de conocimientos sobre signos y síntomas de este padecimiento. Al inaugurar esta jornada en representación de la gobernadora, el secretario de Salud, Víctor Manuel Torrero Enríquez, ponderó que este día es una renovación del compromiso en Colima, ya que el lazo dorado es un recordatorio de nuestra visión de proteger la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. También le platicamos y bueno, el día de ayer, elementos de protección civil y bomberos de Manzanillo atendieron el reporte de un masculino que sufrió una caída desde una altura considerable en la zona de difícil acceso. Al lugar, el paciente fue estabilizado por personal operativo, posteriormente rescatado. Esto mediante técnicas de cuerdas debido a las condiciones del terreno que impedían un traslado convencional. Gracias a la oportuna intervención se logró asegurar y trasladarlo para recibir atención médica especializada. Bueno, también se atendió un choque entre un tráiler y camioneta en el Libramiento Ejército Mexicano.
se registró este accidente en el libramiento Ejército Mexicano, unos metros de la intersección del Boulevard de la Madrid-Béjar en sentido sur a norte. Le platico que en este percance estuvieron involucrados un tráiler y una camioneta tipo pick-up. Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó con lesiones de gravedad. Ambos fueron valorados en el lugar por personal de auxilio. También le informamos en este sentido lo que, pues el gobierno del estado de Colima está rehabilitando el drenaje sanitario, la red de agua potable y pavimentación, esto en el municipio y la comunidad de Quesería, sobre todo en el caso de la SEIDUN, que es la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, está llevando actualmente la rehabilitación de la red de drenaje sanitario a la red de agua potable y pavimentación de la calle Simón Bolívar en la localidad de Quesería, obras que transforman. Contempla la rehabilitación de 385 metros lineales en los que se sustituirán tomas domiciliarias y una red de drenaje sanitario, instalación de tubería hidráulica para la red de agua potable, además de la construcción de registros sanitarios para descargas domiciliarias, así como la reconstrucción de banquetas de concreto en áreas peatonales dañadas y pavimento asfáltico en la vialidad. Y pues es parte de la información que le tenemos a ustedes. A partir de este momento, la invitación para que nos siga, para que se quede con nosotros, acompáñenos. Pues dele seguir también a la información. Estamos en la transmisión simultánea a través de Informativo Turquesa Manzanillo. Avanzamos con más de los temas y más de la información para ustedes. Parte de lo que comenta la Secretaría de Salud dentro de todos estos temas que han salido, y justamente una de las recomendaciones importantes que el día de hoy habla sobre este ejercicio de mantenerse activos físicamente, sobre todo el fortalecimiento del corazón. Recordar que el día de ayer, pues fue día justamente del corazón, y que cómo podemos nosotros prevenirlo a través de las enfermedades que se llegan a suscitar, y estas obviamente tan solo con un ejercicio fácil y simple como lo es caminar. La actividad física, dice la Secretaría de Salud, ayuda contra enfermedades crónicas cardíacas, accidentes cerebrovasculares, y también incluso en el tema de personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, enfermedades cardiovasculares que pues se pueden evitar. Sobre todo mejora la circulación, reduce la presión arterial y el colesterol, además de que disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, sobrepeso y obesidad. La recomendación es por lo menos realizar al menos 150 minutos de actividad física, actividad aeróbica moderada a la semana, como caminar, así como hacer otros periodos de movimiento, ya que esta rutina pues contribuye a la salud en general. Estamos en el marco del Día Mundial del Corazón, así que la dependencia estatal señala que hay que iniciar con una caminata rápida de 10 minutos 2 veces por semana, gradualmente pues ir aumentando la actividad física hasta realizar 2 horas y media de movimiento físico por semana. La dependencia estatal indica que en general la actividad física regular pues ayuda a prevenir enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, depresión y ansiedad, además de mejorar el estado de ánimo y la calidad de sueño. Pues es parte de la información que está dando a conocer justamente hoy la Secretaría de Salud. Pues vamos directamente a la calle, vamos directamente a las calles con nuestro compañero Gabriel Sánchez, quien ya se encuentra listo con el reporte urbano en esta tarde. Mi estimadísimo Gabriel, te saludamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? 92.9, que gracias a su preferencia ya tenemos más de 33,000 seguidores. Redes sociales, y sobre todo agradecerles, y nuestro trabajo es mantenerlos siempre muy bien informados, con información veraz, oportuna y verídica, sobre todo en esta frecuencia que nos escuchan pues hasta en los alrededores de nuestro estado, y pues ahora sí que por el internet, ya sabemos que esto es una magia increíble, que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Así que si viajan y quieren estar muy bien informados, sigan la 92.9 FM. Carlos, me encuentro en la avenida Paseo de las Gaviotas, esta Paseo de las Gaviotas que pues ya es muy concurrida, es una de las principales avenidas aquí en el barrio 5,
y pues esta nada más se congestiona, perdón, lo que es en la hora pico, la hora de la salida y la hora de la entrada de los niños. La Paseo de las Garzas, esta avenida, Carlos, ya está siendo bacheada, al igual que la famosa calle Paloma, la que se encuentra atrás de la tienda Soriana, ahí para conectar al Halcones o al Boulevard Miguel de la Madrid, ahí en esa pequeña parte, en una pequeña carretera que no tiene mucho, pues ahora sí que muchos metros, había unos huecos enormes, pero pues hoy, esta mañana, ya fue atendida por personal de bacheo, que bueno, enhorabuena, ahora sí, y pues ya quedó en muy buen estado. La avenida Esmeralda, Carlos, me eché una vuelta por aquel lado y también ya estos amigos ya terminaron de bachear esta parte, pues quedó con ciertos detalles, pero pues mucho mejor a cómo estaba. Ya en la colonia Bellavista, mira, en la colonia Bellavista, en la parte de adentro de o sea, lo que es la colonia por dentro, no sobre el bulevar, también ya fue atendida esta problemática de bacheo, aunque es una colonia que no, pues prácticamente si no tienen nada que hacer por allá, pues no circulan por ahí, pero ya también fue atendida, ya esta parte del bacheo ya está funcionando. Y Carlos, pues continúa la problemática del tiradero de agua. Hoy en la mañana hubo una fuga, pues muy enorme aquí en la colonia Las Joyas. Ya ves que habíamos reportado una fuga en la colonia 16 de septiembre. Esa pues todavía no ha sido atendida, sigue el tiradero todavía de agua y pues da tristeza, ¿no? Porque es una cantidad enorme de vital líquido que se está desperdiciando, que se está yendo prácticamente a las coladeras. Acá en Las Joyas, en esta avenida principal que sube hacia el Rocío, esa avenida también, créemelo, que trae una fuga enorme de agua. Habían hecho unas reparaciones a unos metros, pero parece ser que ahí no era, o tal vez se volvió a abrir. Parece ser que es, Carlos, acerca de la presión del agua. Sabemos que en ocasiones pues, le abren bastante la llave, es muy fuerte la presión y pues hace ahora sí que tiradero de agua por todos lados. Esta avenida, esta calle se llama Juan de la Barrera, ahí en la colonia Las Joyas. Y pues, Carlos, ¿qué más te puedo decir? La basura sigue siendo lo mismo, sigue habiendo problemas en la recolección de basura, en unos lugares sí los recogen completamente, en otros no. Sigue la verdad la problemática, no hacen ahora sí que su trabajo completo correspondiente. Entonces, pues un llamado, ¿no? Para estos amigos, porque ahorita, créeme lo que hace un calor insoportable, ya sabrás, los desperdicios, los desechos que están en las esquinas, pues huelen bastante mal. Y pues a la hora de la comida, pues no se antoja estar comiendo, ahora sí que con este fétido olor. Sabemos que ahorita pues no va a llover. Recordar que tal vez hasta el viernes parece ser que está pronosticado algo de lluvia aquí en nuestro puerto de Manzanillo. Ya mañana empieza un mes nuevo, ya empieza octubre. Este mes también es muy emblemático por las festividades que tiene. Y pues, Carlos, ¿qué más se puede decir, no? Ya prácticamente creo que es el último mes que hay lluvias. Entonces, pues se quita un poquito la problemática del taponamiento de las alcantarillas, de los enrejados a causa de las basuras que se dejan en las esquinas. Pero no por eso hay que sacarla a destiempo y sobre todo, pues esperemos que el camión recolector sí haga su trabajo completo y pues así las cosas. Carlos, la avenida Elías Zamora Verduzco, pues tranquila. Hasta ahorita no ha habido tanto problema, no ha habido incidentes en el cual pues, se vea involucrado algún vehículo o algo, no ha habido algún percance que se haya reportado. Y pues mira, Carlos, nada más precaución al circular ahí para llegar al entronque del barrio 5, porque ahí sí se satura, ¿no? Ahí sí se satura. De hecho, ya hemos observado que hay personas ahí pidiendo monedas, vendiendo artículos, cacahuatitos y todo. O sea, hay que tener mucha precaución porque son personas mayores, son personas adultas, en la cual pues no pueden reaccionar ante un suceso de que pues, alguien
los pueda o los quiera sin querer pues atropellar. Entonces, precaución al circular y pues, ¿qué más les puedo decir? Anticipar las salidas, los traslados, para que podamos llegar a tiempo sin ningún problema alguno. Pues así las cosas, Carlos. Esta tarde me despido y espero en Dios mañana estar de nuevo con ustedes. Y aquí estaremos al pendiente por si algo se les ofrece ir a, o ahora sí que hacer la evidencia para poder poner ahora sí que la denuncia ciudadana correspondiente. Buenas tardes, buen provecho a todos. Muchísimas Voz gracias. informativa, Gabriel Sánchez. Muchísimas gracias, mi estimado Gabriel. Bueno, pues hay un gusto saludarte. Igualmente por ahí te esperamos mañana en punto de las 7:30 en la primera emisión. Vamos a ir nosotros a una breve pausa comercial. Recordamos patrocinadores. Este espacio llega gracias a Copisistemas y Multisistemas Rico, lo mejor en escaneo e impresión y multifuncionales. Regresamos después de la pausa. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Con Obras para el Bienestar atendimos una demanda histórica de las y los estudiantes de la Universidad de Colima. Se trata de la construcción de banquetas en las inmediaciones de su plantel, que les permitirán caminar de forma cómoda, más segura, hacia sus hogares y hacia el transporte público. Y esto es solo el comienzo. Estamos trabajando para mejorar la movilidad en toda la zona. Con la construcción del malecón de Miramar, a cargo de Asipona, también se contempla una segunda etapa que conectará a la Universidad de Colima, con nuevas banquetas, jardines, ciclovías y más. La transformación de Manzanillo los pone en el centro a ustedes. Clínica Dental Lobcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lobcal. La Feria de Todos los Santos ya está aquí. Del 31 de octubre al 17 de noviembre, ven a disfrutar con toda tu familia de los mejores conciertos. También disfruta de los mejores artistas en el Palenque. 1 de noviembre, Edén Muñoz. ¡Esa viejona trae aguante! El 3, El Costeño, Teo González y El Norteño. 6 de noviembre, disfruta de la lucha libre. 7, Alfredo Olivas. Piénsame hasta que te canses, eso no va a hacer que mueva. El 8, La Parranda Tour 2025. Me gusta vivir siempre alegre, gozando de buenos momentos. Y el 15 de noviembre, Grupo Firme. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Te esperamos. Gobierno del Estado de Colima. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas, cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza.
Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Mora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Con Obras para el Bienestar atendimos una demanda histórica de las y los estudiantes de la Universidad de Colima. Se trata de la construcción de banquetas en las inmediaciones de su plantel, que les permitirán caminar de forma cómoda, más segura, hacia sus hogares y hacia el transporte público. Y esto es solo el comienzo. Estamos trabajando para mejorar la movilidad en toda la zona. Con la construcción del malecón de Miramar, a cargo de Asipona, también se contempla una segunda etapa que conectará a la Universidad de Colima, con nuevas banquetas, jardines, ciclovías y más. La transformación de Manzanillo los pone en el centro a ustedes. Clínica Dental Lopcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lopcal. La Feria de Todos los Santos ya está aquí. Del 31 de octubre al 17 de noviembre, ven a disfrutar con toda tu familia de los mejores conciertos. También disfruta de los mejores artistas en el Palenque. 1 de noviembre, Edén Muñoz. ¡Esa viejona trae aguante! El 3, El Costeño, Teo González y El Norteño. 6 de noviembre, disfruta de la lucha libre. 7, Alfredo Olivas. Piénsame hasta que te canses, eso no va a hacer que mueva. El 8, La Parranda Tour 2025. Me gusta vivir siempre alegre, gozando de buenos momentos. Y el 15 de noviembre, Grupo Firme. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Te esperamos. Gobierno del Estado de Colima. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas, cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Mora 2293 y Elías Mora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Mora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. En un momento regresamos. ¿Quieres
¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Con Obras para el Bienestar atendimos una demanda histórica de las y los estudiantes de la Universidad de Colima. Se trata de la construcción de banquetas en las inmediaciones de su plantel, que les permitirán caminar de forma cómoda, más segura, hacia sus hogares y hacia el transporte público. Y esto es solo el comienzo. Estamos trabajando para mejorar la movilidad en toda la zona. Con la construcción del malecón de Miramar, a cargo de Asipona, también se contempla una segunda etapa que conectará a la Universidad de Colima, con nuevas banquetas, jardines, ciclovías y más. La transformación de Manzanillo los pone en el centro a ustedes. Eso, 2 de la tarde con 30 minutos. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, Cope Sistemas Rico. Y bueno, el día de hoy les recuerdo, hay 60% de descuento en la inscripción, hoy únicamente para nuestros amigos de Vocablo. Si lo que te interesa es aprender a estudiar inglés, bueno, pues recuerda que Vocablo tiene el curso completamente rápido con certificación de la Secretaría de Educación Pública. Los encuentras ahí justamente frente a la unidad 5 de mayo. Hoy, pues bueno, pues llegas ahí y bueno, pues dices que escuchaste Red Turquesa, tienes un 60% de descuento. Aprovechelo. De igual manera también, si no, les voy a pasar un teléfono para que se comuniquen en estos momentos. Hay 60% de descuento para todos los que se comuniquen. El teléfono, anótelo muy bien, 314-858-4934. 314-858-4934. Mándales mensaje de WhatsApp. Ponle ahí que escuchaste en Radio Turquesa, 60% de descuento y te ganas esta beca por todo, absolutamente todo el curso. 60% de descuento y también puedes marcarles y también, bueno, pues dices, ya te darán información de cómo puedes obtener y cobrar, bueno, pues esta promoción importante. Bueno, vamos con más temas, vamos con más información. Fíjense que de acuerdo a lo que dice el INEGI, ya salió pues el tema de estadísticas y registros importantes, pero esto en lo que tiene que ver con las exportaciones. ¿Y cómo andamos nosotros en Colima en el tema de exportación? Bueno, la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, el gobierno del estado también y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, han destacado que durante el segundo trimestre del 2025, abril-junio, Colima registró un crecimiento del 23.3% en el tema de exportaciones de mercancías. Se consolida pues dentro del top número 5 a nivel nacional. Y bueno, hay que recordar que bueno, pues dijeran, bueno, pues es que es cosa de comercio exterior, pero una cosa es el tema de exportar todos aquellos productos que genere pues el país, los usuarios, en este caso productores, incluso aquellas personas que bueno, pues venden sus productos fuera del país, lo han hecho en mayor medida desde el estado de Colima. Yo creo que se facilitan las cosas al tema de ser, bueno, pues nuestro puerto principal puntero de lanza en el tema de comercio exterior. Lo que dicen las autoridades es que este resultado, bueno, pues refleja la fortaleza logística y portuaria del estado, así como la confianza de los sectores productivos en la capacidad de Colima para conectar con otros mercados internacionales. En este caso, bueno, pues se está reafirmando por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico las condiciones pues, para que favorezcan justamente la competitividad en el comercio exterior y el crecimiento económico sostenible que tiene mucho que ver con nuestra entidad. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. En este sentido, la información que se da a conocer, cosas bastante favorables, información favorable dentro de lo que tiene que ver con el tema de exportaciones. Avanzamos con más. Le recuerdo la línea telefónica 314-170-6757. Nuestro compañero Lupillo Hernández, a quien saludo con mucho gusto en esta tarde. Mi estimadísimo Lupillo, buenas tardes, un gusto.
Charlie, saludos, buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Charlie, comentarte que andamos en uno de nuestros recorridos aquí en la clínica 17, comentarte 3 cosas. La primera es que, pues, que la gente que va a urgencias tenga cuidado, precaución, ya que hay una parte en el piso en el cual están reparando. No se vio gente que esté trabajando en este momento, entonces está circulado, pero ya ha habido ocasiones que hay gente adulta que se ha trompezado, bueno, trató a punto de, se trompezó pero no cayó, pero sí que tengan cuidado la gente que lleva a alguien mayor, para que tenga cuidado lo que es la parte área de ahí de urgencias aquí en la clínica 17. Por otro lado, Charlie, comentarte que pues que sigue habiendo algunas problemáticas sobre el medicamento que no hay. Uno de ellos se los platicaba la gente, que es el complejo B, que quizás no muchos lo toman, pero hay gente que lo requiere, que lo necesita, y pues ese ya lo descartó el INSS, así que la gente que necesita pues tendrá que pues comprarlo. No es caro, hay que decirlo, pero todos son parte de los que hacen falta dentro del cuadro, ¿no? El cuadro exacto. De los básicos, ¿no? Importante, imagínate, pues la vitamina B, completamente aquello que da la energía y bueno, refuerza también el sistema inmunológico. Es correcto. Entonces, si es una parte para mucha gente que lo requiere, como tú mencionas, es importante el complejo B, pues esa es la novedad. Ahorita no nos dijeron si una doctora sí comentó que ya no lo estaban surtiendo. Ya no sé si lo van a descontinuar o más adelante vuelva otra vez a verlo, pero por lo pronto esa es parte que no hay y que pues se tiene que comprarlo, pues ahora sí donde usted pueda, más que nada, ¿no? Esa es la nota, Charlie, en lo del ISSSTE. Y la otra, que es de las más solicitadas, como tú sabes, hay gente pues que tiene ciertas, lamentablemente, enfermedades que sí, tienen que sacar citas y pues que lamentablemente no hay citas de lo antes posible, porque dijeras tú 1 o 2 meses, pues la gente se tiene que esperar, pero lamentablemente no hay lo que resta del año, Charlie, comentarte que difícil, pero muy difícil que vaya a encontrar una cita ahorita, lo tienen que hacer hasta el año que entra y todavía en espera, ya que pues realmente no hay médicos. Uno de los que más urge es el de urología, que es el que la gente más va, y prácticamente lo que es la clínica 10, la del hospital, sí, cuenta con un solo, entonces pues es mucho para ellos. Nos comentaban también que ese mismo doctor va también a lo que es Cihuatlán y Melaque a dar cita. Imagínate todo lo que tiene que hacer ese doctor recorrido, porque no hay más que él, el que está atendiendo ahorita, y pues son muchas citas que son las que más requieren. Comentarte que también, que hablando de urologo, había uno que era muy bueno, era un joven en el cual pues por lo mismo que ya no es como antes, Charlie, que trabajaban en el seguro, a lo menos ellos tenían buenas prestaciones, les daban muy bien, pues por lo mismo hay mismo ellos que renuncian porque no les alcanza lo que les ofrece actualmente lo que es el INSS. Entonces, por eso es que no ha habido. Y la otra, pues, es difícil, y sobre todo lo que te menciono en esa parte de urología, que es lo que más la gente busca. Como tú sabes, hay que decirlo, Charlie, que mucha gente no sabe, pero hay mucha gente que se dializa, hemodiálisis, todo eso, y es una parte de las enfermedades silenciosas, que aquí en Manzanillo ya hay mucho, pero no se habla mucho de eso. Entonces, pues también aprovechando, cuidarnos, Charlie, no queda otra más que cuidarnos, porque pues es una situación difícil esa enfermedad. Correcto, pues hay que pues le dejamos, esta es una tarea, la verdad es que desde hace mucho tiempo, desde que por lo pronto, y si nos recordamos, pues estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de medicamentos, el tema de después de la pandemia para acá, pues se vino abajo, sobre todo para el mercado de México. Muchas gracias. ¿Nos salimos algo? ¿No? Ya estamos de regreso. Bueno, es justamente ese tema, ¿no? Que lo primordial, ante todo en el tema de los servicios por parte de las administraciones, en el caso federal, pues debe ser la cuestión de salud, que es lo importante. Y hay que recordar que, bueno, pues también en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues depende del sector empresarial completamente. Sí, entonces, sí, es correcto, Charlie. Entonces, pues ahí sabes también que muchas veces si no les pagan, se cobran también a los chinos, ¿no?
Sí, sobre todo y de todo eso que tú mencionas, pero esto es correcto. Hay que hacer en el tema de la reflexión. Sí, pues hay medicamentos, lo hemos platicado con varios doctores, hay medicamentos que si de repente, bueno, algunos ya no están o no llegan a estar o no se tienen, que dicen, bueno, ellos por lo pronto es en la menor cantidad. Hay otros que sí te pueden otorgar, que te cuestan muchísimo dinero por fuera. Sí. Esa es una de repente la ventaja, ¿no? Digo, pero lo que sí nos han dicho y está pues siendo bastante carente es el tema del recurso humano. Ha sido rebasado, ¿no? En todos sentidos el tema de nuestro municipio. Afortunadamente en Manzanillo las cosas han salido bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues por eso estamos rebasados en temas de movilidad, estamos rebasados en temas de salud. La gente viene buscando oportunidades, las hay, las encuentra y se quedan aquí en el puerto de Manzanillo. Y bueno, pues crece esta población en el tema de atenderse y han sido rebasados. La buena noticia, y lo recordamos ahora que bueno, pues vino la presidenta, que yo estoy seguro que la presidenta no se atiende en el IMSS, pero lo bueno que sí dijo es que la presidenta de la República pues vino y dio a conocer que ya está todo listo para arrancar, poner la primera piedra este diciembre de lo que va a ser un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Manzanillo. Fíjate, Charlie, eso que mencionas, eso sí es una noticia y se le aplaude. Ahí sí te puedo decir, Charlie, con toda saltitud y beneficios para Manzanillo, que ahora que están los 3 niveles de gobierno y que son 3 mujeres, aquí sí es cierto, aquí los beneficiados vamos a ser nosotros, porque ese hospital ahora sí va a ayudar muchísimo a que la gente vaya hasta Colima o hasta Guadalajara cuando ya ve ese tipo de hospitales de las especialidades. E incluso comenzarte, Charlie, rápido que el lunes una persona que está esperando a su bebé, la mandaron a Colima, a Villa de Álvarez, como tú sabes, les dan boletos para que vayan ida y vuelta, pero lamentablemente la cita no fue la doctora. Entonces, como ellas son un poco cansadas, entonces tú sabes cómo son ellas, le dan otra fecha, lo bueno que salió luego, que es este viernes. Entonces va a tener que volver a ir. Pero aquí esa distancia que aunque ya está corto Colima, no deja de ser una distancia retirada para ese tipo de personas que pues están cansadas, Charlie, por lo que su embarazo, y más aparte lleguen allá y trasladan a Villa de Álvarez, sentarse para ir para acá, los que no tienen vehículo. Sí, hay que decirlo que el seguro sí les da boletos para ida y vuelta, eso sí, gratis. Que ahí es donde lo del ISSSTE está fallando en este caso. Ya nos reportaban por ahí en la mañana el tema del ISSSTE, que bueno, la verdad, ya les deben bastante en el tema de los viáticos y los apoyos. Exactamente. Entonces, ahora con lo que tú mencionas de lo que la presidenta vino, pues qué bueno, eso sí va a ayudar mucho y a lo que se ve, tampoco tengo ninguna duda que va a ser en diciembre la primera piedra, pero que yo creo que le va a dar mucha seriedad para que esté lo antes posible y eso es un buen beneficio para los manzanillenses, Charlie. Y que se generen pues las fuentes de empleo. Digo, ojalá ya haya más especialistas, que es lo que se requiere, y yo creo y estoy seguro que no es por falta de recurso humano, sino simplemente, bueno, pues falta que estén las personas ahí, que se abran las plazas, que se abran los puestos, que se abran las oportunidades para todos esos médicos que están pues en la mejor disposición de poder ayudar, de poner con toda la vocación, la pasión, pues su trabajo y su servicio. Pues así las cosas en el tema de salud, acá en el puerto de Manzanillo. Déjenos su comentario, ¿tiene alguna situación similar por la que haya pasado, alguna necesidad? Bueno, denos a conocer alguna situación específica. Lupillo Hernández, muchísimas gracias. Estamos contigo mañana en punto a las 7:30 también en la primera emisión. Claro que sí, Charles, y también mandar un saludo a los médicos, que también hay que decirlo, hay muy buenos médicos que te atienden muy bien, y por la gente, el hecho de que uno, ahora sí con sus citas me enfermo, pero que te atienden bien, te revisan bien y todo eso es también de aplaudir, y también aquí lo mencionamos, tanto como las quejas que se dan, pero también la atención que dan mucha gente, muchos doctores, muchas enfermeras, y que siempre están al tanto. También un saludo para todos ellos. Y sí, Charlie, estaremos informando todo lo que acontezca aquí en Informativo Turquesa. Muchísimas gracias, un abrazo. Saludos, buen día. Buen día. Nuestro compañero Lupillo Hernández con el tema. Y bueno, hay información relevante antes de irme con la nota del día, que hoy es día de la traducción. Por eso hoy no se les olvide 60% de descuento en Vocablo. El Instituto Vocablo Manzanillo está ofreciendo esta beca únicamente el día de hoy a las personas que se comuniquen. Les voy a repetir el número porque la verdad vale la pena. Yo ya les comenté a todos mis conocidos
Háganlo, vayan, llamen 314-858-4934, una promoción especial para toda nuestra audiencia de Radio Turquesa, por ahí para sus familiares, para sus hijos, para los que quieran, para las empresas, ¿no? Agarren la promoción 2x1, 60% de descuento en todo el curso, 314-858-4934. Hablando de temas educativos, hoy justamente se llevó a cabo, y ella lo comentaba pues ayer, la presidenta Rosy Vallardo, hoy anunció el registro a Unibeca, son 9,000 pesos para estudiantes de universidad pública. Y recordar que, bueno, pues como dicen las autoridades, Manzanillo es el único municipio del país en ofrecer esta beca para estudiantes de universidad. Muy bien. Entonces, bueno, pues el día de hoy se encabezó la asamblea informativa de Unibeca en las instalaciones de la UTEM, ahí donde anunciaron pues ya el registro de este programa. Va a estar abierto a partir del 1 al 24 de octubre. Muchachos, 24 días tienen, señores, 24 días para que se registren y bueno, pues aprovechen este apoyo económico de 9,000 pesos a todas y todos los estudiantes de las universidades públicas de Manzanillo y a quienes son del Manzanillo pero estudian en otra institución pública dentro del estado de Colima. Así que pues es parte de lo que se da a conocer. Arranca mañana arranca el registro, estará abierta la plataforma para que, bueno, pues se registren. El registro es en línea. En unos momentos más terminando el noticiero, vamos a dejar por ahí la nota. Ahí viene el registro, es unibecas.manzanillo.gov.mx. Las y los estudiantes deberán ingresar ahí su CURP, su INE, su constancia y comprobante de estudios, comprobante de domicilio, correo y un teléfono celular. Y bueno, la fecha de entrega del apoyo será notificada también a través de correo electrónico y número telefónico que ustedes le proporcionarán. Son 9,000 pesos, que no está de más recibirlos, sobre todo si estudias, para el apoyo a tus estudios. Hoy es día de la traducción, señoras y señores. Nuestra compañera Paulina Montserrat tiene los detalles. Vamos a escuchar parte de la información. Hola, muy buenas tardes. En el marco de las celebraciones internacionales, hoy 30 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Traducción, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer la labor de quienes día a día rompen las barreras del idioma y nos demuestran que la comunicación no tiene fronteras. La elección de este día no es casualidad. Se conmemora en honor a San Jerónimo, traductor de la Biblia al latín de la famosa Vulgata, considerado patrono de los traductores y símbolo del esfuerzo por llevar el conocimiento a más personas en su propio idioma. Traducir no significa únicamente pasar palabras de un idioma a otro. Es un trabajo que implica comprender culturas, respetar significados y transmitir la esencia de los mensajes. Es gracias a esta labor que libros, películas, documentales oficiales, avances científicos e incluso las negociaciones diplomáticas pueden llegar a todos los rincones del mundo. Hoy en día, en un mundo globalizado, la traducción y la interpretación se han convertido en pilares fundamentales para el entendimiento entre naciones, en la educación, en la ciencia, en la literatura y por supuesto en el arte. Los traductores son piezas claves que permiten que las ideas viajen y se adapten a distintos contextos. Por ello, distintas instituciones y asociaciones a nivel internacional realizan en esta fecha conferencias, talleres, charlas y actividades culturales que buscan destacar la importancia del trabajo lingüístico y fomentar una mayor valoración hacia quienes hacen posible que la información sea accesible a millones de personas. Vale la pena subrayar que más allá de la técnica, la traducción es también un acto de sensibilidad, porque conecta pensamientos, emociones y culturas. Gracias a ella logramos entendernos, conocernos mejor y abrirnos a nuevas formas de ver el mundo. En este Día Internacional de la Traducción, recordemos a todas y a todos los profesionales del lenguaje que con su talento contribuyen puentes invisibles entre sociedades, nos acercan al conocimiento y nos recuerdan que la diversidad cultural es sin duda una riqueza universal. Desde Informativo Turquesa enviamos una felicitación muy especial a quienes hacen posible que las palabras crucen fronteras y sigan uniendo al mundo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí la información. Día de la traducción, así que muchas felicidades. Un saludo muy especial, un abrazo muy especial a todos nuestros amigos traductores hoy en su día. Vamos a la breve pausa comercial, regresamos. Hay información importante. Continuamos con más. 314-170-6757 es la línea de la comunicación directa. En un momento regresamos.
¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Con Obras para el Bienestar atendimos una demanda histórica de las y los estudiantes de la Universidad de Colima. Se trata de la construcción de banquetas en las inmediaciones de su plantel, que les permitirán caminar de forma cómoda, más segura, hacia sus hogares y hacia el transporte público. Y esto es solo el comienzo. Estamos trabajando para mejorar la movilidad en toda la zona. Con la construcción del malecón de Miramar, a cargo de Asipona, también se contempla una segunda etapa que conectará a la Universidad de Colima, con nuevas banquetas, jardines, ciclovías y más. La transformación de Manzanillo los pone en el centro a ustedes. Clínica Dental Lopcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lopcal. La Feria de Todos los Santos ya está aquí. Del 31 de octubre al 17 de noviembre, ven a disfrutar con toda tu familia de los mejores conciertos. También disfruta de los mejores artistas en el Palenque. 1 de noviembre, Edén Muñoz. ¡Esa viejona trae aguante! El 3, El Costeño, Teo González y El Norteño. 6 de noviembre, disfruta de la lucha libre. 7, Alfredo Olivas. Piénsame hasta que te canses, eso no va a hacer que mueva. El 8, La Parranda Tour 2025. Gusta vivir siempre alegre, gozando de buenos momentos. Y el 15 de noviembre, Grupo Firme. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Te esperamos. Gobierno del Estado de Colima. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas, cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Zamora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Con Obras para el Bienestar atendimos una demanda histórica de las y los estudiantes de la Universidad de Colima. Se trata de la construcción de banquetas en las inmediaciones de su plantel,
que les permitirán caminar de forma cómoda, más segura, hacia sus hogares y hacia el transporte público. Y esto es solo el comienzo. Estamos trabajando para mejorar la movilidad en toda la zona. Con la construcción del malecón de Miramar, a cargo de Asipona, también se contempla una segunda etapa que conectará a la Universidad de Colima, con nuevas banquetas, jardines, ciclovías y más. La transformación de Manzanillo los pone en el centro a ustedes. Clínica Dental Lopcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lopcal. La Feria de Todos los Santos ya está aquí. Del 31 de octubre al 17 de noviembre, ven a disfrutar con toda tu familia de los mejores conciertos. También disfruta de los mejores artistas en el Palenque. 1 de noviembre, Edén Muñoz. ¡Esa viejona trae aguante! El 3, El Costeño, Teo González y El Norteño. 6 de noviembre, disfruta de la lucha libre. 7, Alfredo Olivas. Piénsame hasta que te canses, eso no va a hacer que mueva. El 8, La Parranda Tour 2025. Me gusta vivir siempre alegre, gozando de buenos momentos. Y el 15 de noviembre, Grupo Firme. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Te esperamos. Gobierno del Estado de Colima. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto... Pero ya con toda la información, 2 de la tarde con 56 minutos. El tiempo exacto, bueno, le platicamos que dentro del marco del Día Internacional del Turismo, nuestra compañera Penélope Membris, pues este fin de semana se dio una vuelta justamente a esta área protegida, área natural de lo que es Canoas. Descubrimos, y bueno, seguramente si usted no ha tenido la oportunidad de ir a esta comunidad, pues tiene mucho significado. Y la realidad, y yo creo que el punto más importante, encontrar un ecosistema completamente distinto a lo que tenemos justamente aquí en el puerto de Manzanillo, el municipio de Manzanillo. Y no está tan lejos, ¿no? A unos cuantos minutos nos cambia la vegetación, podemos encontrar fauna, podemos encontrar río, podemos encontrar también algunas situaciones importantes en tema de agricultura. Bueno, pues ahí se da uno de los cafés más importantes de nuestro estado y de nivel nacional, café reconocido Canoas y algunos otros pues puntos importantes. Así que bueno, si no tiene la oportunidad de poder asistir, de poder conocer más a fondo lo que ofrece esta comunidad, porque ha sido naturalmente protegida, le platicamos al respecto. Ella es Penélope Membris en este reportaje especial. Hola, ¿qué tal amigos de Informativo Turquesa Manzanillo? Les saluda Penélope Membris en la cápsula Turismo al Aire, viajes que dejan huella en el corazón. El día de hoy estamos ubicados ya en la comunidad de Canoas. Canoas se encuentra en la parte alta, en la zona alta de Manzanillo, pertenece al municipio de Manzanillo y ya colinda con Minatitlán. Esta comunidad se ubica aproximadamente 520 metros sobre el nivel del mar y es un espacio muy bonito que ya les estaremos compartiendo en las imágenes, donde ustedes van a poder ver y conocer toda la variedad de fauna, de flora también que hay aquí en el lugar. Y bueno, sobre todo y lo más importante, que tienen cuerpos de agua preciosísimos. Tienen un río muy bonito, el Cacao, la cascada llamada El Gato y bueno, otros espacios que pueden encontrar aquí. Ahorita nos ubicamos en sus letras turísticas, son estas, y como lo pueden ver, cada una tiene representado algo que pues es significativo aquí en la comunidad. En la letra C
podemos encontrar representada la chachalaca. Esta es una ave endémica de aquí de la comunidad. Después, en la letra A, encontramos al asno o al burrito, también llamado comúnmente. Pues bueno, representa a la forma de transporte para traer el café desde la parte más alta de los cerros y traerlo a las casas, porque como lo sabrán ya, Canoas es una comunidad productora de café. Después nos encontramos en la letra N. Aquí ubicamos representado al lorito o cotorritos, que se encuentran pues aquí muy comúnmente en las copas de los árboles, como pueden ver. Y los cotorritos pues es también parte de las aves endémicas de aquí de la zona. En la letra O podemos identificar un poquito del proceso del café, la cereza, que es desde cómo comienza el café en el arbolito. Es una cerecita roja, después se convierte en un café tostadito y luego bueno pues ya se muele y podemos llevarlo a la taza. En la letra A también está representado el venado cola blanca, que también es una especie endémica de la región, de esta zona entre Canoas, La Rosa y todo este corredor de Manantlán. Y bueno, pues es una especie que se ubica aquí, que es una especie protegida. En la letra S podemos encontrar representada la cascada que ya les compartí al inicio, la cascada del gato, así le llaman, y también su río. Su río se llama el Cacao y es un río que pues todo el año tiene agua, debido a que en la cascada el agua nace pues a unos kilómetros de ahí donde la encontramos. Pero este río pues es muy importante porque el agua todo el tiempo está corriendo, es agua muy limpia y es un lugar que pueden venir a visitar. Amigos, ya estamos aquí en Matas Café. Es la primer cafetería ubicada aquí en la comunidad de Canoas y como lo van a estar viendo en las imágenes, pues es un lugar súper bonito, agradable y muy cómodo. Tengo conmigo aquí pues a una chica que ella es parte de la familia, que ellas decidieron emprender este negocio. Y bueno, ella es Yeri y nos va a estar platicando pues sobre esta cafetería que es la primera en Canoas, que les recordamos pues es un pueblo que produce café. Hola, nosotros somos Matas Café. Somos una cafetería y panadería artesanal ubicada en la comunidad de Canoas Manzanillo. Somos la primer cafetería y panadería en la comunidad. Ofrecemos una variedad de productos, principalmente pues el pan recién horneado. Tenemos, como aquí pueden ver, pues tartitas, empanadas de mermelada. Algunas de las bebidas que podrán encontrar en Matas Café son principalmente el café de olla. Tenemos chocolate caliente, frappés, lattes fríos, calientes. De igual forma tenemos tapioca. Todo principalmente los fines de semana, los sábados de 6 p.m. a 11 p.m. y domingos de 8 a.m. a 11 p.m. Entre semana atendemos por reserva o por pedido previo, mínimo con 1 o 2 horas de anticipación. Muy bien, pues ya lo escucharon. Si ustedes tienen planes de visitar una zona pues rica, fresca, con airecito así sabroso, de esos que te dan un sueño, que bueno, pero ustedes quieren visitar un lugar también donde preparen café orgánico, café que se prepara aquí mismo en la comunidad y que aquí se produce y se cosecha, pues Canoas y Matas Café es su mejor opción. Así que están invitadas, invitados a venir a visitarnos, a degustar aquí en Matas Café y créanme que van a recibir la mejor atención, el mejor servicio y la calidad, el sabor y el sazón es lo que más las identifica. Así que no olviden visitar Matas Café cuando vengan a Canoas. El tema y el reportaje en la primera parte de este gran reportaje que bueno, nos está ofreciendo dentro de pues lo turístico, reportaje turístico, justamente nuestra compañera Penélope Membris. Muchísimas gracias, muy interesante, muchas felicidades por el trabajo realizado. Y bueno, pues nosotros llegamos ya a la parte final de este espacio, lo escuchamos y también pues estaremos con usted en punto de las 7:30 de la primera emisión. Estaremos haciendo este contacto en esta comunicación simultánea mañana en la primera emisión. No se pierdan también los resúmenes en punto de las 7:30 y las 10 de la noche por esta frecuencia. Gracias por acompañarnos. Por allá en nombre de Alejandro González Pulga, los controles, Bernardo Lara, Paulina Montserrat, Penélope Membris, mi estimadísimo Gabriel Sánchez, ahí Lupillo Hernández el día de hoy, Pedro Velázquez Campos, gracias por el favor de su atención y su confianza en permanecer informados a través de este espacio. Mi nombre es Carlos Cepeda, que tengan muy buenas tardes y muy buen provecho. Gracias. Copi Sistemas, distribuidor autorizado de la marca Rico, presentó
Estás enterado de lo más importante del día en Informativo Turquesa. Síguenos todos los días en Radio Turquesa 92.9. el noticiero más refrescante de la ciudad. Informativo Turquesa, la voz de la información. En Radio Turquesa 92.9.